Hola, muy buenas. Soy Alberto Quirós del grupo 8 de Microbiología 1 y vamos a comenzar el vídeo sobre la biosíntesis de lipopolisacáridos en Escherichia coli. Vale. En un primer lugar, tenemos que saber distinguir entre las bacterias según los componentes de su pared celular y haciendo una distinción mediante la tinción de Gram, podemos distinguir las bacterias gram positivas, que se caracterizan por presentar una gruesa capa de péptidoglicano y por carecer de una membrana externa. Mientras que en el caso de las bacterias gram negativas, que sería el caso de Escherichia coli, aparece una capa de peptidoglicano mucho más fina que en gram positivo y además aparece una membrana externa en esta pared celular. ¿Qué son los lipopolisacáridos? Pues bueno, los lipopolisacáridos son los principales componentes de la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas. Presentan una porción lipídica denominado el lípido A, que es la parte más cercana a la membrana, y luego presentan otra porción hidrofílica que está compuesta por azúcares y a su vez se divide en dos partes. La parte media, el core o el núcleo, y la parte externa, el polisacárido. El lípido A es el responsable de las propiedades patofisiológicas de las endotoxinas y está compuesto por un disacárido de glucosamina, GLCN2N, para cortarlo. En segundo lugar, el núcleo o el core es un oligosacárido que suele aparecer subdividido en un subdominio interno y otro externo. Los componentes del núcleo interno incluyen ciertos azúcares muy característicos de los lipopolisacáridos, como el ácido 3-desoxi-D-manooctulosónico, KDO en corto, y otro azúcar, el L-glicerodemanoeptosa, EP, para cortarlo otra vez. Mientras que el núcleo externo está compuesto por hexosas como glucosa, galactosa y N-acetilglucosamina. Finalmente llegamos al polisacárido, que es la porción más externa de la membrana, y le confiere a la bacteria su especificidad serológica. Aparecen cadenas específicas que se unen al núcleo y estas cadenas suelen consistir de una secuencia repetida de unidades de trisacáridos o pentasacáridos lineales, o también pueden ser polímeros de oligosacáridos ramificados que constan de 4 a 6 azúcares. Vale, vamos a comenzar a hablar sobre cómo se sintetizan estos lipopolisacáridos. Y vamos a comenzar por el lípido A, en el que primero se acetila una molécula de N-acetilglucosamina que se ve activada con un UDP y a su vez con una molécula de ácido beta-hidroximirístico. La posterior acilación de este da como resultado un precursor, el lípido X. La reacción del lípido X con el UDP-23-diacil GLCN produce un nuevo precursor, el lípido 4A. El lípido 4A es sustituido con 2 unidades de KDO para formar KDO2-4A. Finalmente, el KDO2-4A es acilado completamente en forma de grupos aciloxiacil en los ácidos grasos de las posiciones 2I y 3I, transformándose en el lípido A. Ahora vamos a continuar con la biosíntesis del núcleo. El núcleo está compuesto sobre todo por heptosas y por KDO. La síntesis del KDO se inicia con la condensación de arabinosa 5-fosfato y con fosfonol piruvato. Luego, el KDO recién sintetizado es activado a KDO-CMP, que sirve como un precursor para el lipopolisacárido.
Posteriormente, un sistema enzimático transfiere sucesivamente 2 unidades de KDO al lípido A, formándose así la estructura mínima del lipopolisacárido, llamada KDO lípido 4A. Los residuos de ptosa son luego añadidos al lipopolisacárido. Vale, finalmente llegamos al antígeno O, que en el caso de coli va a estar formado por una serie de azúcares repetidos que son los que dan las propiedades antígenas al lipopolisacárido y a su vez a toda la célula. Bueno, los antígenos O se van polimerizando en el citoplasma independientemente del lípido A y del núcleo, y se va a ir incorporando a la molécula inicial para formar una cadena larga de lípido P que va a estar unido al antígeno O. Es decir, la polimerización del antígeno O se va a dar en la cara interna de la membrana interna de la célula. Vale, finalmente, estos 3 componentes que se han generado en el interior de la membrana interna han de transportarse a la cara externa de la membrana externa, ya que ese es su lugar natural, ¿no? No pueden hacerlo a través del lípido P, ya que éste no puede atravesar la membrana mediante el movimiento de flip-flop, ya que la repetición de azúcares en la molécula es tan grande que no se permite hacer este movimiento porque la hidrofobicidad no es suficiente para realizarlo. Entonces, tienen que encontrar otra manera de poder situarse y utilizan para ello los transportadores. En el caso del lípido A y del núcleo, que ya se encuentran juntos, unidos, utilizan el translocador MSBA. Y el antígeno utiliza el transportador WZX, que lo transporta a la cara externa de la membrana interna, donde se sigue polimerizando, y una vez 2-3 componentes en la misma cara, en la cara externa de la membrana interna, reaccionan con la enzima Pol, que se encarga de ensamblar las 3 partes para dar ya lo que sería la estructura del lipopolisacárido. Y una vez generada esta estructura, mediante la acción de distintos transportadores conseguiría salir hacia la cara externa de la membrana externa, que es su lugar.